Hola, bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión estudiaremos las propiedades de los fluidos. Todos los gases y líquidos reciben el nombre de fluidos, con lo cual se indica que no tienen forma definida como los sólidos, sino que fluyen, es decir, escurren bajo la acción de fuerzas. Líquidos. Gases. En los líquidos las moléculas están más cercanas entre sí, debido a las fuerzas de atracción, y toman la forma de recipiente que los contiene, conservando su volumen prácticamente constante. La superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Los gases están formados por moléculas que se mueven en todas direcciones, por lo que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, aunque sean colocados en equipos de diferentes formas. Densidad absoluta. La densidad absoluta de una sustancia expresa la cantidad de masa contenida por unidad de volumen, donde ρ es la densidad de la sustancia en unidades de kilogramo por metro cúbico o libra masa por pie cúbico. M es la masa en kilogramo o libra masa. V es el volumen en metros cúbicos o pies cúbicos. Densidad relativa o gravedad específica. Se llama densidad relativa a la relación que existe entre la densidad de un material y la de una sustancia de referencia. Por lo tanto, la gravedad específica es igual al peso específico de la sustancia dividido entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. También se puede calcular dividiendo la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius, donde gamma es el peso específico de la sustancia en kilonewtons por metro cúbico o libras fuerza por pie cúbico. Las propiedades del agua a 4 grados centígrados son constantes y tienen los siguientes valores. El peso específico del agua a 4 grados centígrados tiene un valor de 9.81 kN por metro cúbico en el sistema internacional, mientras que para el sistema inglés toma un valor de 62.4 libras fuerza por pie cúbico. La densidad del agua a 4 grados centígrados tiene un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, mientras que para el sistema inglés toma un valor de 1.94 slugs por pie cúbico. Hablemos ahora un poco del principio de Arquímedes. Al establecerse un equilibrio entre el peso y la fuerza debida al peso del líquido desalojado, el cuerpo flota. Por ello resulta que mientras menos denso sea el líquido en el que flota un cuerpo, más se sumergirá, puesto que la menor densidad de líquido tiene que compensarse con un mayor volumen desalojado para el empuje ascendente, que es lo que permite que los cuerpos floten. Densidad en grados Baumé. Es una escala para medir la densidad de los líquidos con la ayuda de densímetros. Existen dos tipos. Para líquidos más ligeros que el agua los grados Baumé son equivalentes a 140 divididos entre la gravedad específica, menos 130. Para líquidos más pesados que el agua los grados Baumé son equivalentes a 145, menos 145 divididos entre la gravedad específica. Densidad en grados API. Se usa solamente para líquidos más ligeros que el agua. Los grados API son equivalentes a 141.5 divididos entre el peso específico de la sustancia, menos 131.5. Densidad de una mezcla de líquidos ideales. La densidad de una mezcla de líquidos ideales, aquellos que al mezclarse no reducen su volumen, puede calcularse a partir de la siguiente expresión. 1 dividido entre la densidad de la mezcla es igual a la fracción de la sustancia 1 entre la densidad de la sustancia 1, más la fracción de la sustancia 2 entre la densidad de la sustancia 2, más la fracción de la sustancia 3 entre la densidad de la sustancia 3 y así sucesivamente. Densidad en gases. La manera común de obtener la densidad de un gas es a través de una ecuación de estado que relaciona su presión, temperatura y volumen. Los gases ideales obedecen la ecuación. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, donde el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Realizando un despeje a esta ecuación obtenemos la expresión para calcular la densidad de un gas. Presión. Cuando un cuerpo obra con una determinada fuerza sobre otro, la fuerza se transmite mediante un área determinada, recibiendo el nombre de presión, que es la fuerza ejercida por unidad de área. Observemos el principio de Pascal. En cualquier punto del interior de un fluido en reposo, la presión es la misma en todas direcciones y depende de la profundidad a la que se encuentre. Este principio se puede enunciar también diciendo que una presión que se aplica en un punto de un líquido se transmite con igual valor a todos los puntos del fluido. Esto permite la construcción de las prensas hidráulicas. Presión hidrostática.
Del principio de Pascal se concluye que la presión sobre una superficie considerada en el interior de un líquido es proporcional a la profundidad a la que se encuentra. De lo anterior se deduce que la presión en todos los puntos de un plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Presión atmosférica. El aire también produce, sobre la superficie terrestre, una presión análoga a la presión hidrostática debido a su peso, llamándosele así presión atmosférica. La presión atmosférica varía según los puntos de la superficie terrestre. A nivel del mar la presión atmosférica es de 1.033 kg por centímetro cuadrado o análoga a la que produciría una columna de 760 milímetros de mercurio sobre un centímetro cuadrado de superficie. Esta presión se denomina presión normal. Presión manométrica. Usando la presión atmosférica como referencia, la presión manométrica es una medida de la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido, por encima de la presión atmosférica del lugar. Esta presión se mide con aparatos llamados manómetros. Presión de vacío. Es una presión menor que la presión atmosférica, se mide como la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica en unidades de milímetros o pulgadas de mercurio de vacío. Presión absoluta. Es la fuerza total por unidad de área ejercida por un fluido, y es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, o a la presión atmosférica menos la de vacío. Relación entre la presión y la elevación. Quizá estés familiarizado con el hecho de que al sumergirse en un fluido, una alberca por ejemplo, dicha presión se incrementa. Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio en la profundidad o elevación. Elevación. El término elevación se define como la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo. Consideremos la siguiente expresión: la diferencia de presión es igual al peso específico de la sustancia multiplicado por la altura. La ecuación solo es válida para un líquido homogéneo en reposo. Los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. La presión varía en forma lineal con el cambio en la elevación o profundidad. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Esto es lo que ocurre cuando alguien se sumerge en una alberca. Un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. La ecuación no se aplica a los gases porque el peso específico de un gas cambia con el cambio de la presión. Ejemplo 1. Calcule el cambio en la presión del agua, de la superficie a una profundidad de 5 metros. Solución. Utilizando la ecuación que nos dice que la diferencia de presión es igual al peso específico de la sustancia por la altura. El peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons por metro cúbico. La altura es de 5 metros. Entonces la diferencia de presión es 49.05 kilopascales. Al descender en el agua, la elevación disminuye, se produce un incremento de la presión. Por tanto, la presión a 5 metros es de 49.05. Ejemplo 2. Calcule el cambio en la presión del agua, de la superficie a una profundidad de 15 pies. Solución. Utilizando la ecuación de la diferencia de presión y sustituyendo los valores del problema. Tenemos una diferencia de presión de 936 libras por pie cuadrado. Hacemos la conversión a P, S y G dividiendo este valor entre 144, que nos arroja una diferencia de presión de 6.5 P, S y G. La viscosidad dinámica μ tiene unidades de Pascal por segundo. Viscosidad cinemática. Por conveniencia, la viscosidad cinemática se define como la viscosidad dinámica entre la densidad, con unidades de metro cuadrado por segundo. Ejemplo 3. La figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y otro sellado, en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0.9. Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F, y la presión del aire en el lado derecho del tanque. Presión en el punto B, el cambio en la elevación entre el punto A y el punto B es de 3 metros, con B por debajo de A. Para encontrar la diferencia de presión entre estos dos puntos utilizamos la expresión que nos indica que la diferencia de presión es igual al peso específico multiplicado por la altura. Se necesita puntualizar el peso específico del aceite,
Entonces calculamos el peso específico del aceite mediante la expresión que nos dice que el peso específico de la sustancia es igual a la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua a la temperatura de referencia. Obtenemos un peso específico del aceite de 8.829 kilonewtons por metro cúbico. Ahora podemos calcular la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, dando como resultado una diferencia de presión de 26.487 kilopascales. Por lo tanto, la presión en el punto B es igual a la presión en el punto A, más la diferencia de presiones entre el punto A y B. Como la presión en el punto A es 0, la presión en el punto B será de 26.487. Presión en el punto C. El cambio en la elevación del punto A al C es de 6 metros, con C por debajo de A. Por tanto, la presión en el punto C es de 52.974 kilopascales. Presión en el punto D. Como el punto D se encuentra al mismo nivel sobre la horizontal que el punto B, la presión es la misma. Es decir, será de 26.487. Presión en el punto E, debido a que el punto E está al mismo nivel que el punto A, la presión es la misma. Es decir, 0 kilopascales. Presión en el punto F, el cambio en la elevación entre el punto A y el F es de 1.5 metros, y F está por arriba de A. Por esto, la presión en F es menos 13.2435 kilopascales. Presión del aire. Debido a que el aire en el lado derecho del tanque está expuesto a la superficie del aceite, donde la presión en F es menos 13.2435 kilopascales. La presión del aire también es de menos 13.2435 kilopascales o 13.2435 kilopascales por debajo de la presión atmosférica. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el próximo video.